El tema de hoy, leyes y autoridades. El texto base en Romanos capítulo 13, del 1 al 5, y en Primera de Pedro, capítulo 2. Estimados hermanos, amigos, familias y vecinos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y espero que Dios les brinde muchas bendiciones y que su paz y amor reinen en vuestros corazones. Cada pueblo necesita ser gobernado. Donde no hay gobierno, hay anarquía, un estado de caos. Hay varias formas de gobierno. La dictadura, donde una persona se impone sobre el pueblo. La oligarquía, gobierno de algunos poderosos. La monarquía, forma de gobierno en que el poder supremo reside en el rey. La democracia, gobierno en que el pueblo elige a sus gobernantes, y otras. Cualquier forma de gobierno es mejor que ninguna, pues el pueblo necesita vivir bajo autoridad y leyes. El Antiguo Testamento hace hincapié en la importancia de la ley en la vida del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento enseña claramente el deber de los cristianos de someterse a la autoridad del gobierno. Por supuesto, hay una autoridad más alta que la de los hombres. Es la autoridad de Dios. La Biblia dice a través del apóstol Pedro que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. El apóstol Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1. El apóstol Pedro dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior y a gobernantes. En este estudio se destacan 4 razones por que el cristiano debe someterse a las autoridades. Número 1. Las autoridades son puestas por Dios. Romanos 13, versículos 1 y 2. El creyente debe vivir como miembro de la sociedad. Es ciudadano del Estado. Por lo tanto, no puede evitar con propiedad los deberes de la ciudadanía cristiana. En realidad, no se puede ser buen creyente y no ser buen ciudadano. Sométase toda persona, esto incluye a todo creyente, a las autoridades superiores, es decir, a los gobernantes, presidentes, reyes, ministros u otros. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les aconseja que se sometan a esas autoridades. Luego sigue la razón principal, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque algunas veces los gobernantes no son las mejores personas en lo moral, en lo administrativo, ni en lo judicial, la autoridad civil es necesaria para el bienestar del pueblo. Por esto los cristianos deben, hasta donde sea posible, obedecer a las autoridades superiores. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. El apóstol Pablo advierte a los cristianos de Roma que la resistencia en contra de Dios y que los que hacen acarrean condenación para sí mismos. No la condenación eterna de parte de Dios, sino la sentencia del magistrado contra el malhechor. Número 2. Las autoridades son puestas para bienestar de la comunidad, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. El propósito del gobierno no es estorbar las buenas obras, sino impedir las malas. El que hace lo bueno tiene razón para temer a la autoridad. Al contrario, tendrá alabanza de ella. El gobierno es servidor de Dios para hacernos todo el bien posible. Asimismo existe para castigar al que hace lo malo. Tanto las leyes divinas como las humanas tienen por finalidad ayudarnos a ser buenos y no malos.
Además, otra finalidad del gobierno civil es proteger a todos los ciudadanos. Para tener conciencia tranquila es necesario obedecer al gobierno divino y al gobierno civil. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de la obediencia a estos dos gobiernos cuando dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los cristianos deben someterse a la autoridad para dar un buen testimonio. Primera de Pedro 2. Amado, yo os ruego como extranjero y peregrino, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debían suprimir los deseos mundanos que tienen su origen en la carne, ya sea por medio de los ojos, los oídos, corazón y otros, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, igual que los judíos cristianos a quienes Pablo escribió en Roma. Estos a quienes Pedro escribió esparcidos en países gentiles deben presentar una vida ejemplar para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Número 4. Los cristianos deben someterse a la autoridad porque es la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, del 15 al 19. Al no someterse a la autoridad civil, la gente diría que los cristianos eran rebeldes que se oponían al gobierno. Esto obraría en contra del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas de salvación. Si deseamos vivir como hombres libres, tenemos que usar nuestra libertad de manera responsable, porque esta es la voluntad de Dios. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El ejemplo de una vida ordenada y correcta tiene más influencia que 1000 tratados sobre el asunto. Calla la boca de los críticos. Honrad a todos, estimados. Amad a los hermanos, temed a Dios. Honrad al rey. Cada persona merece ser tratada con respeto. Cada creyente debe tratar con cariño cristiano a sus hermanos en la fe. Reconocer a Dios como la autoridad suprema. El cristiano debe respetar y apoyar al gobierno como un medio que Dios ha ordenado para mantener el orden en el mundo. Como siervos, empleados o ciudadanos, los cristianos deben respetar las autoridades superiores y portarse correctamente para la gloria de Dios. El plan de Dios para la iglesia no es ajeno al plan de la comunidad. Los cristianos, la iglesia, deben convertirse en maestros de la justicia, por precepto y por práctica. La entrega del hombre a Dios ha de ser completamente voluntaria, nunca por la fuerza. Finalmente, como cristianos debemos someternos a las autoridades establecidas, ya sea al gobierno civil y al gobierno divino, manteniendo una buena manera de vivir, honrando a todos, amando a los hermanos en Cristo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbio 1:7. Amén y amén.